trabajaba en la escuela primaria Vidal Rivero M233 en el turno matutino y coincidió que el maestro Otón trabajaba en la B233 Vidal Rivero en el turno vespertino. O sea, éramos maestros de la misma escuela, él en el turno vespertino, yo en el turno matutino. Ahí fue donde ya tuve cierta cercanía con Otón Salazar, porque yo me retiraba de la escuela a las 2 de la tarde y veía yo llegar al maestro Otón a trabajar. Durante todo 56, 57 y 58 sesionaba el pleno de representantes de escuela. En el 58 hicimos un movimiento pidiendo aumento de sueldo. Todavía estábamos demandando el 30% de incremento al salario. Y el 12 de abril salimos en una manifestación y fue la primera vez que nos enfrentamos a los cuerpos represivos, en aquel tiempo los granaderos, que nos agredieron. Y se llevaron incluso a algunos compañeros detenidos. El día 30 de abril, los maestros nos quedamos en nuestras escuelas, maestros de primaria y educadoras, nos quedamos en nuestras escuelas festejando a los niños por ser el 30 de abril, Día del Niño. Y los padres de familia que nos estaban apoyando en su totalidad se fueron a la SEP a hacer un mitin en los patios, en el patio principal de la SEP. Y exigiendo, dando el apoyo a los maestros y exigiendo el aumento de sueldo a los trabajadores de la educación básica en el Distrito Federal. Y ahí los padres acordaron quedarse ahí hasta que no nos resolvieran la demanda las autoridades de educación pública. Terminamos el festejo de los niños en la primaria y de las educadoras en los jardines de niños, ¿no? Y nos fuimos a la SEP y nos encontramos con que los padres estaban dispuestos a no retirarse de los patios de la SEP hasta que no nos resolviera nuestra petición, el que era de la educación pública, que era José Ángel Ceniceros. Bueno, nosotros dijimos, estamos de acuerdo con lo que los padres plantean, hacemos suya su decisión, y ahí permanecimos desde el 30 de abril de 1958 hasta el 6 de junio del mismo año. Estuvimos ahí en la guardia, se llamaba Guardia Permanente, ¿no? En los patios de la SEP. Ese movimiento contó con el apoyo casi unánime de la sociedad. El día 5 de junio, la Presidencia de la República, a través de un comunicado de prensa, informó que se incrementaba el salario de los maestros de todo el país, no nada más del Distrito Federal de Educación Básica, sino todo el país, en 150 pesos mensuales, que era más o menos una cuestión entre el 18 y el 20% del salario que percibíamos los trabajadores. Decidimos al día siguiente levantar la Guardia Permanente, porque nos íbamos a enfrentar a un problema de que el aumento salarial era para todo el país y nosotros, sección 9, no estábamos facultados estatutariamente a rechazarlo, sino que eso lo tendría que resolver un Consejo Nacional del CENTE. Después de ese triunfo que obtuvimos entre abril y junio, se vino el Congreso Seccional, al que convocaron los charros. No nos permitieron que nuestros delegados, que habíamos nombrado en las asambleas delegacionales, asistieran al Congreso, diríamos, institucional, o como le llamamos en aquel tiempo, charro. Decidimos hacer nuestro Congreso independiente. Y ahí nombramos un comité que encabezaba el compañero Otón Salazar Ramírez. Y el 1 de septiembre, Ruiz Cortines lanzó su amenaza, que dijo que muy a pesar, pero con toda entereza, no iba a permitir que siguiéramos los maestros levantados. Y el 6 de septiembre, si mal no recuerdo, aprendieron al maestro Otón Salazar, fueron a su domicilio particular,
lo detuvieron, a Encarnación Pérez Rivero, que era otro de los dirigentes, a Nicolás Juárez Abad, que también era dirigente del cuerpo directivo, y nos fuimos al paro en el 58, pero finalmente se estableció la negociación con el que ya era presidente electo, Adolfo López Mateos, de que llegando él a la presidencia, asumiendo el cargo de presidente de la República, de acuerdo con la Constitución, se liberarían a nuestros compañeros, para que ya nosotros también desistiéramos de nuestra lucha. Pero además, el problema sindical se iba a resolver con apego al estatuto del CENTE. El artículo 20 del estatuto del CENTE establecía que cuando había problemas en una sección sindical, el problema se podría resolver o dirimir convocando a un congreso de masas. O sea, donde los trabajadores que formaban la sección participarían de manera directa y universal para elegir a su comité seccional. En octubre de ese año fuimos convocados a la Arena México, todos los trabajadores de educación primaria y las educadoras de jardín de niños. Y con nuestra credencial demostramos que éramos maestros, porque decían los charros, los institucionales, que no éramos maestros. Sacamos nuestra credencial, porque era el requisito para votar, que éramos profesores. Ahí elegimos a nuestro nuevo comité. Una de las condiciones que nos puso el gobierno era que no eligiéramos a Otón Salazar como secretario general del comité ejecutivo de la sección 9ª, sino que por otra persona. Entonces nos decidimos por Gabriel Pérez Rivero, que era hermano de Encarnación Pérez Rivero, un compañero que fue creo que de los fundadores del Colegio de Bachilleres. Gabriel Pérez Rivero era un académico, una persona honesta, pero y progresista, ¿no? Pero no una persona así muy activista como lo era Otón Salazar, como lo era Encarnación Pérez Rivero y los demás compañeros que militábamos en el MRM. Y elegimos nuestro comité, ¿no? Tomamos, nuestro comité asumió el cargo, todo fue lo que faltaba de 58, todo 59, y en 60, en un Consejo Nacional acordó destituir a nuestro comité ejecutivo seccional. La respuesta de nosotros fue irnos a un paro, que lo acordamos en el Rancho del Charro. Creo que el error fue irnos al paro faltando 1 o 2 días para la quincena, ¿no? Se produjo la retención de cheques, ¿no? Y eso ya provocó pues una situación difícil, porque pues a los maestros siempre nos han pagado mal, ¿no? Nunca nos han pagado bien. Y llega la quincena faltando 1 o 2 días de que se inicia el paro, pues la gente empezó a hacer sentir, y muchos compañeros se regresaron a sus escuelas. Hubo muchos cesados, compañeros que fueron cesados, y algunos ya no fueron repuestos. Y hay una especie de decaimiento de la lucha magisterial en el 60. Y esa fue la experiencia del 56 al 60. Volvimos más o menos a surgir en 1964, ya a participar en los congresos. Los que nos habíamos formado en la escuela de cuadros, que fue el MRM, empezamos a intervenir en los congresos sindicales. No les dábamos minutos de reposo a los charros en las discusiones, pero pues como siempre, ¿no? A la hora de votar, pues metían a gente para que votara, y no avanzaban nuestras protestas y nuestros planteamientos. Pero fue en 64 hasta 70, incluso en 67, 70, formamos parte del Comité Ejecutivo Nacional y le dimos la batalla, sostuvimos el movimiento magisterial independiente, disidente, agrupado en el MRM, hasta 1979-80, en que surge la Coordinadora Nacional de Trabajo de la Educación, con el primer plantón que se hace alrededor de los patios de la Secretaría de Educación Pública.
Ya en ese entonces yo ya era director de escuela secundaria y mis padres de familia y mis maestros apoyaron mucho a los maestros de Oaxaca en el plantón del 80. Que así le llamaron ellos, plantón, nosotros le llamamos guardia permanente. Cuando surge el movimiento magisterial en el 56, éramos jóvenes de veintitantos años que no teníamos ninguna experiencia, no sabíamos ni siquiera ponernos en una asamblea a hablar, ¿no? Y ahí tuvimos que hacerlo para poder expresar nuestros puntos de vista respecto a los problemas del magisterio, y ya después, armados con esa experiencia, fuimos a participar unos en los congresos seccionales de la 9 y otros en los congresos seccionales de la 10. Inclusive yo, siendo ya presidente del Seguro del Maestro, nunca quise dejar los centros de trabajo donde yo estaba adscrito, porque quería yo conservar ese espacio para poder ser delegado a los congresos y participar en los mismos. Entonces, en el 74 se hizo el congreso de la sección 10 y ya casi para terminar el congreso, un delegado de esos jilgueritos que tiene el CENTE se levantó a proponer que, siguiendo el ejemplo de nuestra hermana menor, la sección 9, por aclamación se propusiera que el profesor y licenciado Carlos Jongitud Barrios fuese proclamado candidato a secretario del Comité Ejecutivo Nacional. Yo iba como delegado por la secundaria 12 del DF y me protesté, airadamente protesté, me opuse a eso, ¿no? El Politécnico estaba muy resentido, los delegados del Politécnico estaban muy resentidos, y los de secundarias técnicas, porque, como todos sabemos, Jongitud, con el apoyo de Echeverría, o el patrocinio de Echeverría, había defenestrado a Carlos Olmos Sánchez, que era el secretario general del Comité Nacional y que era del Politécnico, había sido director, creo, de la Vocacional 8, y lo depusieron a Carlos Jongitud Barrios, perdón, a Olmos Sánchez, lo depusieron y pusieron en su lugar a Eloy Benavides lo propusieron como secretario general del CENTE, para después, en el 74, que terminaba la gestión del 70 al 73, en el 74, Carlos Jongitud Barrios asumiera la Secretaría General del CENTE. Los del Poli apoyaron mi protesta y se armó una trifulca en el teatro, el auditorio 15 de Mayo, de que los charros proclamaban el nombre de Carlos Jongitud Barrios, y los politécnicos y los de técnicas mi apellido, mi apellido. Pedí hablar, me dijeron que subiera a la tribuna, los charros me lo impidieron, en la escalinata no me dejaron pasar, me levantaron en vilo, me plantaron en el escenario del 15 de mayo, fui a la tribuna, me apagaron el sonido, me dijeron que le pidiera el micrófono al presidente de los debates, se lo pedí, se lo puso entre las piernas, ¿no? Y entonces a gritos ahí nos opusimos a la proclamación de Carlos Jongitud Barrios como secretario general del CENTE. De todas maneras lo nombraron, pero ya no fue por aclamación, sino por mayoría. Todos nos formamos en los plenos de representantes de escuela, ¿no? Para después ir a debatir con los charros en los congresos de la sección 9 y de la sección 10. Por eso yo digo que el MRM fue una escuela que formó cuadros políticos sindicales, y ya después algunos, bueno, pues fueron a la política nacional de carácter partidario. Yo surgí a la política con el MRM, he estado desarrollando mi vida, diríamos, profesional de más de 50 años militando el MRM, y moriré perteneciendo al MRM, y que estén algunos de mis compañeros de militancia
en mi funeral, pues será para mí una cosa muy agradable, saber que estén ahí mis compañeros, porque pues desgraciadamente a los 84 años, como que ya estoy en la recta final. Bueno, para mí Otón es una persona que fue muy congruente, ¿no? Él estaba contra la corrupción y no se hizo rico, murió pobre, ¿no? Murió pobre, inclusive a veces dependiendo del apoyo económico fortuito, contingente que le dábamos a algunos de sus compañeros de grupo sindical. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.